Bienvenidos a una entrega más de Les Oprimides, versión navideña, porque este es el último podcast del año, señores. Ya por fin se va a acabar el 2023, que nos ha dejado con tantas tragedias, sobre todo los últimos meses, como noviembre y diciembre. Y conmigo, como siempre, Aniester Burgos, a mi derecha. Hola a todos, esta es una Navidad con todos, los amigues y demás familiares. ¡Feliz Navidad! Navidad. Bueno, no sé cómo van a celebrar la Navidad porque ellos tienen un tema con los nacimientos. Pero bueno, señores, estamos aquí y hoy vamos a hablar, a pesar de que venimos muy navideñas, vamos a hablar a un tema bastante serio de una presunta falsificación de un documento de una urbana, una jovencita que yo la veo y se me parte el alma porque pudiera ser mi hija, y para eso tenemos una invitada que Noelia nos va a presentar. Tenemos a la abogada en materia familiar, de adolescentes, de niños, Julia Muñiz. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente yo siempre he sido muy fan de Noelia, siempre le he dado mucho seguimiento. Ahora también contigo, gracias. Y como decimos, en estas Navidades es una pena que tengamos que conversar de temas de impacto negativo para nuestra sociedad. Bueno, realmente y de un impacto tan negativo porque involucra a la niñez, que es el futuro de que una nación, y que una nación sea mejor o peor. Entonces estamos con este caso de esta jovencita Macha, que el comunicador tolentino, Ramón Tolentino, pues hizo la denuncia en Esto No Es Radio en el día de ayer. Y que ya hemos venido viendo la forma en la que se conduce la jovencita, que tiene amores con un jovencito, con un delincuente. Bueno, ya terminaron, no sé. Una vez más, porque ellos terminan cada rato. Ellos terminaron, pero si bien, como tú estabas diciendo, Ani, Ramón Tolentino denunció que Macha tiene una cédula falsificada donde dice que ella es mayor de edad, pero ¿qué pasa? El pasaporte de Macha dice que ella nació en el 2007, o sea que tiene 16 años. Y la problemática aquí no es solamente que tiene 16 años, sino que ella ya tiene como un año en las redes sociales y envuelta en toda esta relación con Dylan Baby, o sea que ella estaba en ese mundo desde los 15 y eso, que no sabemos lo que pasó antes de Dylan Baby con esa muchacha. Bueno, realmente yo oía el testimonio ayer del manager en un programa de radio diciendo que él la fue a buscar a Constanza y que la mamá se le entregó, el manager hablando normal, como que le dio permiso, como si aquí las relaciones entre mayores de edad y menores de edad estuvieran reguladas por el permiso de los padres, cuando sabemos que eso es un delito. Mira, ahí se pueden dar muchos elementos. Lo primero que yo quisiera aportar es que tenemos que tratar de romper con un constructo social de que los niños, niñas y adolescentes son el futuro, son el presente. Ya como ha ido evolucionando tanto el mundo digital y a tanta información que tienen acceso, verlos como un mañana nos hace postergar las necesidades que tienen en el hoy. Entonces ellos son ya nuestro presente. En ese campo de lo que tú dices de la madre, mira, yo no sé si ustedes recuerdan el caso de Gloria Trevi, donde en aquella época todas esas niñas eran entregadas a Sergio Andrade. Y luego vimos que muchas otras personas fueron dando testimonios del grupo Menudo, Los Chamos, y de una serie de factores donde iban convergiendo. ¿Qué pudieron haberle dicho a esa madre para que entregara a esa niña? Porque no quiere decir que ella la haya entregado para prostituirla o para relaciones sexuales. Quizás le pudieron haber dicho, venga, que la vamos a hacer famosa y vender el sueño de que vas a salir o de la denominada pobreza o va a ir al estrellato porque tiene dotes artísticos y entonces entregarla a un manager. ¿Tiene dotes artísticos ella? Es lo que te venden. Vuelvo y repito, es lo que te tapar la cerveza con la boca. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Cuando te dice todo el mundo, la niña es muy linda, es una artista, es muy despierta, te van llenando los ojos y más con un bajo nivel educativo que es la punta de lanza de la sociedad dominicana. Vende sueños, nos encanta comprarlos y más que nos digan lo que queremos oír. Entonces, ahí hay que tirar un poquito más para atrás, en qué, bajo cuáles términos y condiciones ella le entregó. Bueno, pero aparentemente, porque podemos decir que todo es presunto porque no estábamos ahí realmente,
pero con la cultura que nosotros tenemos aquí en Dominicana de que las mamás le entregan las hijas a las personas mayores por mejor vida, por cosas económicas, por bienes en nevera, compra y demás, pues yo me iría personalmente más por el tema de que, mira, te vamos a sacar del campo, va a estar con un famoso, tu vida va a cambiar. Tremendo famoso. Bueno, pero un famoso, aunque para mí ese joven tiene problemas mentales, y no lo digo en términos de burla, o sea, tiene problemas. Y fue violado, él admitió que había sido violado, no dijo, en la entrevista que vi, no dijo quién fue la persona que lo violó, pero sí admitió que fue violado y que todavía sueña con eso y eso le perturba su día a día. Entonces, quizás por ese trauma tan grande que él vivió, entró en el mundo de las drogas, porque, por ejemplo, en el caso de Macha, que es lo que nos concierne el día de hoy, Macha ha salido en videos con un leño de marihuana. ¿Qué repercusiones tendría eso legal, por ejemplo, para estar en compañía de un mayor de edad? Mira, El consumo de drogas, el exponerla a situaciones sexuales explícitas, ¿qué implicaciones legales tuviera eso para Dillon? ya de por sí el consumo de sustancias eso es un ilícito, aún seas mayor de edad. Vamos a arrancar por ahí, o sea que ya estamos en el mundo del ilícito. Y si a eso tú le sumas el componente de que estás con un menor de edad, el cual tiene que ser protegido de las sustancias psicotrópicas, donde ahí se encuentran las drogas, pues obviamente ya eso es un delito, una agravante al delito que está cometiendo el adulto. Ahora, dentro de esa exposición, ¿qué es lo que nos preocupa? Todas las herramientas que hay para tratar de distraerse real efectivamente era o no era el cigarrillo de la marihuana. ¿Qué pasó con ella hace un tiempo? Ella utilizó una estrategia mercadológica hablando de un tema que genera mucha controversia, como era el aborto. Y luego resultó que cuando se fueron a hacer las investigaciones no existía. No, era como el lanzamiento de una canción y esta vez fue la parafernalia que ella utilizó con él para pegar la canción. Exactamente, entonces ahí te cae en el tema de la marihuana, que es decir, que tanto, yo hace poco tiempo, hay otro urbano que también está con una dominicana, que él exhibía mucho dinero. Y hubo unas personas que me decían, pero ¿por qué no averiguan de dónde es ese dinero? Digo, bueno, porque que él exhibe ese dinero ahí, no quiere decir que él efectivamente se lo está dejando a ella y que no sea una estrategia mercadológica para sonar. Ni que sea verdadero el dinero. Es También otro punto importante, que sea verdadero. Entonces, se están utilizando muchas estrategias para distorsionar y se le hace un daño muy fuerte a nuestros jóvenes que no tienen, como tú mencionabas hace un momento, el discernimiento. Cada vez que yo escucho que me dicen, la menorcita, la chamaquita, esa abuela, no vuela. Ella está en sistema operativo automático de lo único que sabe hacer y le enseñaron a hacer porque ella todavía está en un proceso de crecimiento y desarrollo. Por eso es que hay que protegerlos, porque ellos no saben hacia dónde van. Nosotros entendemos que ellos saben mucho porque replican lo que ven en dispositivos, pero no porque saben qué están haciendo, no tienen la conciencia de lo que están haciendo. Totalmente. Entonces ahí es donde entra la punta de lanza del rol que debe jugar la sociedad. Entonces aquí tú te vas un poquito más atrás, tú dices, mira, menor de edad. Si nos vamos hasta el nombre artístico, asumo que viene de Macha y el oso. No, Ashley, ella se llama Ashley. Es como de una abreviación de su apellido, de nombre, apellido. Bueno, el asunto es que ya tú vas viendo que va mandando, independientemente, pega, porque va mandando un mensaje a levantar el morbo del deseo sexual hacia los menores de edad, que es un morbo porque hay una población oculta, obviamente, que tiene esa preferencia y le desarrolla mucho morbo, pues tener relaciones sexuales con menores de edad. Ya tú te vas por esa vertiente. Luego de eso, se genera la crisis de estas imágenes siendo golpeadas. Ya hay otro delito, sea adulta o sea menor de edad. Hay un maltrato. Y un maltrato que se está utilizando también para promover y hacerse viral. Pero ¿quién ha ido a investigar si real efectivamente eso era una producción o era un maltrato real? El rol que tiene que jugar el Ministerio Público. Tiene que venir un comunicador a demostrar y hacer el trabajo que le corresponde hacer al Ministerio Público. Sí, porque no se supone que cuando ella la pusieron presa por el tema de una riña que tuvo,
con otra jovencita, pues no verificaron la cédula, o sea, no la pusieron en una No, computadora. cuando ella cayó presa, ella no dio su cédula, porque la cédula que ella tiene es una cédula falsa. Ella nunca sacó cédula verdadera. Entonces, lo que se entregó fue el pasaporte. Pero ahí se ve que tiene Y de 16 ahí fue que vino toda esta cuestión de la investigación cuando Tolentino pide que le envíen el acta del apresamiento de ella y dice, pero ¿cómo va a ser? Si este es su pasaporte y este es su fecha de nacimiento, porque le sacan una copia al pasaporte Claro, eso lo y entiendo. está en el expediente. Y él dice, pero esto dice que nació en el 2007. Pero lo que yo no entiendo es Y cómo de hicieron el procedimiento en el Ministerio Público con el pasaporte y no abrieron otro procedimiento Claro. más para explotación de menores, porque ahí hay un tema. Porque ¿Y lo a que ustedes pasa- se le olvidó cuando apresaron a Mantequilla qué pasó cuando fue a las autoridades? Ni me acuerdo. Se para tomaron fotos, selfies. Ah, Sí. sí. En sí. ese momento tú estás viendo un pop star, tú no estás viendo un delincuente o una posible víctima. Entonces ahí están los sesgos de los actores del sistema judicial, donde en el momento de entrar en vigencia lo que debe de proceder más allá. Eso, nosotros vimos recientemente Shakira en un proceso judicial y tú no viste ahí una crisis porque llegó Shakira. Shakira fue, se sentó y procedió con su proceso aquí. Tristemente vimos esas imágenes que eran deprimentes, como una persona se había vuelto viral ante un posible delito que había cometido. Y no solo eso, habían fotos dentro de la cárcel de Mantequilla y Honguito porque estaban presos en el mismo plantel y se tiraban fotos. ¿Y de dónde salieron esos celulares? Porque se supone que en la cárcel tú no puedes tener celulares. Y que acceso ni a las Wi-Fi. redes sociales. Tampoco, pero no sabemos, pero nadie investiga eso. Eso como que se queda ahí. No, porque se ha normalizado, como dice Julia, y eso está como dentro de del comportamiento social y psicológico del pueblo. O sea, bueno, ella es una artista del dembow. Sí, con L, con Ajá, una L. artista del dembow que va haciendo un reto de una felación a la gente en la calle. Una Sí, cosa esa es otra cosa que te quería horrible. esa es otra cosa que te quería preguntar y que ayer Casals y yo estamos hablando de eso y estábamos discutiendo porque si un menor de edad, varón, tú vas caminando por la calle y el menor de edad te agarra un seno, tú le das una galleta porque es lo más obvio, ¿verdad? Tú te vas a defender de esa agresión sexual que te están haciendo. Una gente que tú no conoces en el medio de la calle. Tú te estás defendiendo, pero como siempre a la mujer se le ve como una víctima, se tolera. Pero ¿qué pasa en el caso de esta menor de edad, de 16 años, que va por la calle agarrándole el paquete a los hombres mayores de edad, sin su consentimiento? Bueno, Y bajándole hasta el zipper y simulando una felación porque se le arrodilla adelante. en ese caso hay uno de los TikTok de ella, un menor de edad, que dice ¿Qué que pasa? no se dejó hacer tal cosa. ¿Qué pasaría si ese hombre en defensa, porque lo están agrediendo sexualmente, o sea, Eso es acoso. eso es, no, pero eso es una agresión sexual, Es una agresión. eso pasa de acoso, eso es una agresión sexual. Porque me estás tocando y me estás tocando en lugares que yo no te permito que me toque. Imagínate, Julia, que un hombre de eso le dé una pecosá a esa muchacha. Él va preso. Totalmente. Él va preso porque ahí sí se va a decir, ella es menor, pero para tú llevarla a una discoteca a simular felaciones con una cerveza, a que sea famosa de tapando cerveza con los dientes y a que cante una canción que dice, si tú me apoyas te lo pi. Y vamos a hacer tortilla. Miren, el artículo 14 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes establece que debemos protegerlo de cualquier tipo de abuso o maltrato. Y eso es un tipo de abuso y de maltrato al que ella está siendo expuesta. En el caso en cuestión, ella es una menor. Y obviamente, aunque la ley establece que a partir de los 13 años tienen una responsabilidad penal ante sus acciones, previo a eso habría que evaluar el precedente si ella está siendo obligada o inducida a cometer la acción para poder lograr esa meta que ella está estableciendo. Y tú dirás, Julia, ¿y si no es obligada porque no le tienen una correa o una pistola? Pero si la inducen y le dicen, es que tú tienes que hacerlo, porque eso es lo que te va a ti a llevar a ser famosa, o vas a poder tener los tan anhelados views, pues obviamente es una inducción, es una manipulación, lo cual obviamente te va a dar la búsqueda de quién está detrás del hecho y está pudiera abusando del accionar. Y pudiera ¿No? ser, porque realmente un menor, aunque tenga toda la calle del mundo, yo siempre lo digo, puede haberse agotado con 100 hombres,
O sea, meterse todos los paquetes de droga del mundo es un menor. O sea, su cerebro, en la parte de tomar decisiones de manera asertiva, no está desarrollado. O sea, cualquier persona le dice, mira, Macha, pero si tú haces tal cosa, tú puedes tener 10 millones de seguidores en No TikTok. solamente eso, señores. ¿Quiénes se nublan? Si los artistas de gran escala se nublan con un equipo, si los gobernantes se nublan con el ego del poder, no se va a nublar un muchacho. Claro. Ujú. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que ser más empáticos con esa población. Porque hubo un caso que a mí todavía, como abogada, sigue indignándome socialmente. Y dentro de ese proceso, cuando ese joven artista estuvo detenido, otro urbano dijo, hay que cambiar la ley, porque le decían, eso está mal. Y él decía, esas chamaquitas se le tiran a uno y saben más que uno. Y él y se le dijo, pero que eso lo dice la ley. Él dijo, hay que cambiar la ley. Miren, Cambiar la desde ley para mi el época, consentimiento sexual. desde mi época, a Ricky Martin, a Luis Miguel, a Chayanne, le pagaban las jovencitas para meterse en las habitaciones de los hoteles y lo encontraban abajo de la cama. Claro que eso es normal, pero yo lo veo ahora mismo con 46 años y me lo voy a tirar arriba, porque yo soy loca con Ricky Martin. O sea, tú tienes que entender que te deslumbra. Entonces tú no puedes pensar que yo voy a tener conciencia para detenerme si estoy deslumbrada. Entonces, el ego, la ansiedad, el ego que está sustentado en los likes Pero ahí viene. y la falta de familia. Ahí era que Exacto. ahí voy, la protección de los padres. ¿Y quién protege a la madre si ella no tuvo Porque- quizá quien la protegió? Porque en este caso hay muchas personas involucradas en esto, porque no solamente es Dillon como el adulto que estuvo con ella, e hizo de todo con ella, le dio golpe, le dio droga, de todo, hablaban de relaciones sexuales explícitamente, hasta video y de todo. La pregunta es, si tú lo viste, ¿cómo es posible que el Ministerio Público no lo vio? No Esa porque es la gran el problema pregunta. el problema aquí es que nos hemos acostumbrado a que si las cosas no llegan a las redes sociales, la justicia no actúa. O sea, nosotros en las redes sociales somos el colador para que el Ministerio Público le preste atención a los casos. No, si se hace público a través de una figura influyente, porque eso tiene meses rodando en TikTok, en Instagram y en todo lo No, sí, WhatsApp. pero acuérdate que no se sabía que era menor. No, pero te Se digo, veía todo lo otro, pero no se sabía, pero por ejemplo, no se sabía lo de que la era droga, lo de los golpes. Ah, no, sí. Porque se supone que aquí hay un ministerio de la mujer y un ministerio público de género que trabaja con género. Violencia de género. Exacto, que de que tú ves que le están dando golpe a una mujer, tú tienes que averiguar si es simulación o si es de verdad. Tú tienes que, ahí debe abrirse una investigación. Claro, hay otro problema, como estaba diciendo, está el problema Dillon, pero está el problema del manager también. Él dice que él no sabía. Pero que también, él no le va a hacer un escáner porque si al Ministerio Público se le va, él no es la Junta Central Electoral. Eso oí yo. Entonces, o sea, entonces está también el problema de la mamá, porque por más en un reverendo monte de Constanza, era en Constanza, ¿verdad? Que viva la mamá, todo el mundo tiene redes sociales aquí. Aquí no es verdad que la gente está en un monte guayando yuca y haciendo casabe. Eso es mentira. Aquí todo el mundo tiene celular y todo el mundo tiene televisión y todo el mundo ve los programas y todos estos videos que salen en TikTok, en YouTube y en Instagram y en todas las redes. Eso es mentira. Entonces, la mamá sabía lo que estaba pasando porque incluso en una entrevista que ella dio, dice, mi mamá se puso contenta cuando yo terminé con Dillon y me dijo, hazle caso a tu manager, llévate de él y haz todo lo que él te dice. Bueno, pero él tiene 2 semanas con ella nada más. Sí, pero eso fue hace un par de días que yo vi esa entrevista, antes de que Ya. explotara esto. Entonces, la mamá, que es la que debe velar por la seguridad y salvaguardarla, la protección de su hija, la entregó, porque ya ella no estaba con el hombre al que ella se la entregó. Ya ahora ella se fue de las manos de ese hombre, que era Dillon, y hazle caso a tu manager, o sea, el manager que se encargue de ella también. O sea, la mamá simplemente la soltó. lo que pasa es, como también tú decías al principio, hay familias en poblaciones bastante deprimidas de nuestro país, porque recordemos que estamos hablando aquí, esto aquí arriba el 5-8% de la población, esta no es nuestra realidad social, donde te tienen hasta 10 hijos, a veces no siquiera te los tienen declarados. Y llega un momento donde se vuelve insostenible y los van y los entregan.
Yo viví una experiencia en el año 2011 con un cliente mío en Sierra Prieta, que le fueron a llevar una niña de 11 años. Y él me llamó rápidamente para que nosotros fuéramos y él le decía, yo vine a entregarle a esta muchachita de mis riñones porque nosotros no la podemos tener, tenían 15 hijos. Entonces, el hecho está en que nosotros tenemos una población, ¿no?, replicando el mismo patrón, ¿no?, desde los 12 años de la reproducción de manera irresponsable, sin tener quizás una ruta crítica de poder estructurar una familia, y ese es el producto que está saliendo a la sociedad. Por eso el problema, no, tú estás viendo la punta del iceberg, pero eso es un problema neurálgico que hay que abrazarlo desde el seno, no aquí en el polígono. Hay que irse allá, claro, a esos campos de Constanza, donde a lo mejor esa madre no tiene, y aunque la gente no lo crea, aquí hay todavía sitios donde no llega la luz, por ende mucho menos va a llegar el internet, porque la gente cree que aquí todo el mundo tiene 2 celulares, y que aquí todo el mundo está conectado, y que aquí ya está el país digitalizado. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero en este caso ella sí sabía lo que estaba pasando porque ella conocía. Ella podía saber la parte que le dicen y quizás no quiso de manera voluntaria o involuntaria profundizar. Okay. Ahora bien, eso no le exonera de responsabilidad porque en No, materia debe de haber niñez, repercusión claro legal que sí, en contra de la mamá, de Dylan, del manager, y también quisiera saber si al ella tener un documento falso, una cédula falsa, esas contrataciones que hicieron, porque ahora mismo, según declaró Tolentino, tiene 24 o 25 fiestas pautadas para Navidad. es que esa no es ella con la que contrataron. Porque la cédula es que te da la persona. El número... Pero esas discotecas, esos clubes, eso se cae. esos suburbios. No, eso fueron terceros que fueron agarrados en su buena fe. Eso se Exacto, cae. o sea, no habría repercusión legal para esas personas ni para las personas que la han entrevistado y en las entrevistas la han puesto a hablar de temas sexuales, de droga. No, para y de nada, todo Porque eso. es que yo no lo sabía. Nadie al contrario. Y déjame decirte que eso ha pasado a través del tiempo. Yo no sé si ustedes recuerdan un artista dominicano muy destacado en México que su carrera se vio, Kalimba, se vio afectada. Kalimba es dominicano. Sí, su mamá es dominicana y su papá es mexicano. Me estoy desayunando. Yo también. Sí, Kalimba es descendiente de dominicanos. Con razón tiene el cabellito así como medio Ajá. bonito. Y él se vio, y eso le impactó mucho en la sociedad mexicana, que era donde estaba el fuerte de su carrera, y lo frizó. Y luego se demostró que era realmente que él había sido engañado y que ella era menor de edad, pero no sabía que era menor de edad. Entonces, Sí, porque eso puede pasar. claro que puede. Señores, pero Pasa todos los Y en días. el deporte. No, pero en el diario vivir, no simplemente con el tema de falsificación de documentos. En el diario vivir, tú vas a una discoteca y tú te encuentras con un reguero de carajita de 15, de 14, de 16 años, que uno no sabe dónde diablo están los padres, y están porque obviamente uno salía a la discoteca, pero uno iba a fiestas de promociones y a cosas así. Uno no iba de que voy para la Y discoteca. hacemos matiné. Y podía No, ser exactamente. y no voy para la discoteca. Entonces salen con un maquillaje, porque hay que decir la realidad. Una muchacha de 14 años que se dé un maquillaje, se ponga una faldita corta y se ponga un escote bien pronunciado. No, y yo tengo una vecinita que tiene 16 años que tiene el real cuerpo. O sea que Entonces, yo- los hombres, obviamente, si tú estás en un lugar que es para mayores de edad, porque esa es la ley, tú no puedes dejar entrar menores de 18 años a la discoteca. Entonces, si tú estás en un lugar donde se supone que todo el que está ahí adentro tiene una mayoría de edad, tú no puedes estar pensando que a la tipa que tú le estás tirando tiene 14. ahora tú podrías prevenir, porque también tú tienes que usar Pero la señores, mire, sabiduría. las falsificaciones de los ID viene de hace muchísimo tiempo para poder entrar a discotecas, Sí, incluso eso en se Estados hace, Unidos. eso se hace hace Sí. mucho. Eso, para tú entrar a un bar o una discoteca que te pasen un documento falso, es más pasable porque tú es un portero que te lo está agarrando. Ahora, cuando ya tú tengas una contratación, donde ya tú estás como manager, porque otro punto importante, probablemente esos contratos de los que tú estás mencionando no son con ella, sean con el manager, que es el que tiene el contrato con ella y la representa. No debe de ser directamente con ella, porque el manager juega un rol. Entonces ahí va cayendo lo mismo que va pasando con las entrevistas. A un artista tú no lo llamas para entrevistarlo, tú le llamas al manager. Entonces quien te hace el acercamiento Exacto. es el manager. O sea, yo me imagino Entonces, que tendrían que pedir un permiso, o sea, un permiso firmado por mamá,
o por el tutor. En ese caso, que ya, si Y bajarle el tono a las canciones. aquí no debe de haberlo, pero la ruta crítica jurídica correcta debió ser la madre entregarle, obviamente, una autorización a ese adulto, que ojo, el papel lo aguanta todo, pero no quiere decir que la madre pueda autorizar a todo. ¿Por qué? Porque los niños tienen sus derechos que son indivisibles entre sí. Y también son irrenunciables. Eso lo establece el artículo 1 en su párrafo 1 del Código de Niños y Adolescentes. Hasta que tenga Los 18. derechos de los niños ni adolescentes son irrenunciables e indivisibles entre sí y son de orden público con relación al bien común. Aún yo sea la madre, yo no puedo decirte a ti, yo te autorizo a que tú tengas relaciones sexuales con Claro, mi hija. imposible. Yo te autorizo a que mi hija salga desnuda. Yo te autorizo a que mi hija salga con sustancia. Yo te autorizo a que mi hija salga golpeada. Yo no tengo la facultad. ¿Por qué? Porque esa protección es de orden público. Por ende, el Estado Dominicano tiene la obligación de proteger a sus hijos, inclusive de sus propios padres. Porque mira, por ejemplo, hubo un caso de una menor, la Rosmaría, la que Rosmaría, ajá. Ajá, esa misma, pues yo como no veo su urbano ni nada, no sé Sí, realmente. El caso de esa jovencita que tiene mucho talento. Sí, ella sí es talentosa. Ajá, y canta, ella hizo una canción con Romeo, una canción romántica. Y la acabaron. Pero estaba dentro de los parámetros, no era una cosa pornográfica, No. no se estaba encuerando. Y su mamá y los que hicieron No era el si tú me video- apoyas, yo te lo mamo. Exacto. O sea, no, no era eso. Y apoyada por su madre, verificada de que no tuviera tampoco una ropa que se veía, una jovencita que estaba creciendo, pero tampoco con los pechos afuera, con las nalgas afuera, ni tampoco se presentaban en lugares donde todo el mundo se estaba metiendo droga. O sea, porque también hay muchos artistas han empezado como menores. Hay dos artistas que han hecho señalamientos con relación a sus canciones. Yuri, la artista mexicana, con El Apagón, que cuando finaliza ese momento del apagón que la están acariciando, prende la luz. ¡Ay, era mi papá! Luego ya se dio cuenta que eso era un incesto. Sin embargo, eso fue un hit pared. Luego, Mi Muchachita. Sí, normalizado. De que, ay, era mi De papá. Fernandito Villalona. Mi muchachita linda. Y sin embargo, luego él tuvo que aclarar que era su hija. Y Eddie Herrera, con la de 13 años. Sí. ¿Entiendes? Entonces, esas canciones inconscientemente fueron un reflejo de algo que conductualmente no estaba mal o que no se dieron cuenta en aquel momento y que luego la sociedad fue analizando y diciendo, espérate, esto se ha vuelto un problema social. Anteriormente, señores, las mujeres que a los 18 años no estaban preparándose para una boda en la urbe, ya estaban jamonas. Y en la parte ya rural, a los 12, 13 años ya se estaba con la primera barriga. Sí, porque eso era normal, se casaban a los Eso 14, era a los normal 15 y en el tú campo. te puedes escuchar de que mi abuela resulta que llegó a tener a su hija embarazada junta porque eran tan jóvenes las dos. Entonces, ahora, luego con el tiempo se fue dando la prostitución, el daño que iba generando y el atraso social, porque todos esos factores lo único que desarrollan es pobreza. La mentalidad mental no permite que nosotros como país avancemos. Hay que ver cuántos años tiene la mamá de ella, porque cuando viene a ver tiene como 35. Y o quizá 30. menos. Julia, ¿y cómo tú evalúas, tú que eres experta en materia de niños, adolescentes, familia, cómo tú evalúas el trabajo del Ministerio Público con esta problemática que acabas de mencionar, que es la prostitución? Porque sabemos, por ejemplo, que hay puntos en el país como Boca Chica, como Sosúa, La romana. Bávaro, o sea, hay diferentes puntos del país donde la prostitución infantil es algo normal. Mira, en un momento nosotros llegamos a ser el tercer país en prostitución infantil, porque obviamente al ser nuestra industria sin chimenea, ser el turismo, eso te da una población itinerante muy amplia que puede venir a hacer cualquier cosa, irse y, bueno, es un sinnúmero de cosas. Pero no pasa solo aquí. En los países que tienen polos turísticos fuertes, ese tipo de situaciones se da. Ahora bien, ¿qué yo te puedo decir a ti? Nosotros tenemos una carencia de partida presupuestaria en el ser humano. Nuestras instituciones no están dotadas de las mismas herramientas económicas necesarias, ojo, porque aquí todo se critica, pero sin dinero no se mueve nada. Entonces, no están dotadas de las mismas partidas presupuestarias. Tú te vas, analícenlo un día y busquen los organismos llamados atención a la mujer, a la niñez, a la prevención. Y las partidas presupuestarias a veces no le permiten ni siquiera agotar un programa completo. Bueno, el de o la buscar mujer un no, buen asesor. Porque el de la mujer Entonces, tiene 8.000 millones de pesos, ¿eh?
Entonces, y 8.000 millones que se gastan Sí. también en compra de bocinas, también con publicidad gubernamental. Entonces, si esos 8.000 millones que tenemos del Ministerio de la Mujer y esos 8.000 millones que tenemos de publicidad gubernamental, uno lo junta y dice, bueno, vamos a atender con estos 16.000 millones de pesos, atender problemáticas que realmente tiene el país, como es el tema de la prostitución infantil. Tú dices, coño, están haciendo algo. lo que pasa es que en ese caso, y ahí qué bueno que hicieron unas anotaciones, mire, esos organismos, al igual que salud pública, tienen que tener campañas educativas, obligatoriamente, porque Claro es que la sí. única forma de tú educar a la sociedad Y con dominicana. tantos medios que hay Entonces, eso es necesario porque también se le ha dado otra desvirtualización. El punto es en que se coloca. Pero sí tienen que tener una partida. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegarte a ti para decirte a ti, no dejes que te toquen, no dejes que te hagan. Eso es necesario. Sí, pero eso es una publicidad necesaria, lo que no es necesario. No, porque eso no es publicidad, eso son campañas educativas que se transmiten por medios publicitarios, que no es lo mismo. Está bien, pero se colocan en los medios de comunicación como publicidad, esas campañas de concientización, ya sea De forma educación Ajá. ciudadana. Entonces, Exacto, pero esas son campañas que sí son necesarias y creo que cada ministerio debería hacer campañas que sean de ese tipo. Que si el Ministerio de Medio Ambiente, que si hay veda de tales peces, de tales animales, Sí. en los programas, que si el Ministerio de Salud, mire, llegaron tanta vacuna para el papiloma. Aquí están los puntos, Aquí vaya, están los vacúnese. puntos en diferentes sitios del país. No, y que Ese- tiene una intencionalidad y una Exacto. lógica. Esas cosas son importantes, pero no es importante tú alabar, endiosar al ministro, porque aquí ni siquiera la publicidad es para el ministerio en sí, es para alabar al funcionario. volviendo al tema de la problemática de las partidas presupuestarias, es poder encontrar que real y efectivamente se trabaje al ser humano, a la persona. Poder trabajar y decir, espérate, entender que un niño abusado no es un niño de una terapia de un día. Es un ser humano que tú tienes en la sociedad que necesita un apoyo constante y no que tú me le cambies el psicólogo hoy y mañana tú no sepas quién tiene su expediente, sino poder llevarlo en continuidad. Y eso tiene un costo. ¿Por qué? Porque el que estudia una profesión quiere percibir sus ingresos. Claro. Punto número 1. Segundo, una continuidad de Estado en esas políticas públicas son necesarias. Algo positivo que puedo resaltar, recientemente se firmó un convenio con relación a mitigar los riesgos que tenemos como país, que se empieza a trabajar ahora, con relación a la prostitución infantil. Ahora bien, eso tú no lo ves en un día. Esos no son cambios No, que se esos ven en son un años, día. esos son Esos son años. Y hasta décadas. Porque lo primero que tú tienes que tratar de encontrar es que, y no quiero en ese sentido que se me oiga cruel, pero es la realidad, el primer problema es que tú tienes la complicidad, el productor y el generador del mal en el núcleo de la familia. Y si nadie lo denuncia, ¿cómo el Estado se entera? Yo siempre he dicho que para hacer un verdadero cambio en ese tema y que los padres que son los responsables de salvaguardar a esos menores de edad, el ejemplo, así como se pone con el violador, porque es un violador, un adulto que abuse sexualmente de una menor, se debe poner también con los padres. Sin embargo, fui muy criticada también y te voy a decir por qué. Yo he dicho y lo repito aquí en este programa hasta el sol de hoy. ¿Cuándo se van a investigar los papás de Esmeralda Richards? Bueno. ¿Cuándo se van a investigar los papás? Porque es que el ejemplo no es con el hombre No, solamente. claro. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿quién era que le daba el permiso para ella salir? Exacto. Y eso, Entonces- era de confianza. O sea, que él iba allá. Entonces, a nosotros se nos criticaba, a todos los que podíamos opinar con relación al tema, con conocimiento de causa, porque yo no llegué a esto ayer, que había que permitir que se viviera el duelo. Está bien, yo te voy a permitir que viva el duelo. Eso no es tu suficiente castigo, porque ese menor de edad está bajo tu responsabilidad. Entonces, si tú no tienes las competencias, yo como Estado tengo que pasarte la factura justa, real, efectivamente, porque no que se no es trata solamente la pérdida del hijo. Es que no se trata Es que hasta del que duelo. no haya consecuencia para los padres van a tener esa flexibilidad y esa permisividad dada por el Estado a prostituir a los hijos. Mira, yo cuando estaba en la universidad ayudé a una de mis mejores amigas a hacer su tesis. Ella estudió psicología y hizo la tesis de niña embarazada de 13 a 15 a 16 años, algo así, en el MUSA, en San Pedro de Macorís. Y cuando tú entrevistabas a las niñas, que tú le preguntabas, ¿y este es tu primer hijo? No, este es mi tercero. ¿Cómo que tu tercero? Pero tú tienes 13 años. ¿Cómo tu tercero? No, porque, te lo voy a decir como ella me lo decía.
No, porque a mí cuando me llegó la luna, la primera vez, mi mamá me dijo que ya yo era una mujer y que yo me tenía que ir de su casa. Y que ella me iba a dar un mes para que yo me fuera de su casa. Entonces, había un cobrador de una guagua por mi casa y yo me ajunté con él y le tuve 2 muchachos, pero después nos dejamos y entonces pasó de que yo me ajunté, porque así que ella dice, me ajunté con otro concho, pero él no tenía hijos y él me dijo que si yo le daba un hijo, él me criaba a los 2 que yo tenía antes. Pero yo estaba la carajita con 13 años y 3 muchachos. ¿Dónde está la responsabilidad legal para esa madre? Los hijos en los hombres es un reflejo de virilidad y los hijos en la mujer es un amarre a tu garantía económica. Es una pena. Bueno, realmente yo siempre digo, nuestros podcasts están llenos de esa misma denuncia. Si aquí de verdad queremos proteger a la niñez, tenemos que irnos a los barrios, mirar los hijos de las muchachitas que tienen 18, 19 años, que lo tuvieron con hombres mayores y que tienen 5 años los muchachitos, porque por mi barrio hay muchísimas, que tienen muchachitas de 5 años y ya tienen 18 y 20, o sea, que lo tuvieron siendo menores de edad con hombres de 60, de 70, hombres de 45 años, porque eso no es nuevo aquí y no es un secreto que pasa nada más en cosas, en materia urbana. Y pasa también en la clase alta, que muchas veces, porque lo he visto, muchas veces padres que por alguna razón u otra tienen una pérdida económica muy grande, pero tienen un amigo que está divorciado, le venden a sus hijas. Y pasa en la clase alta. Y tú ves que, ay, me casé con el amigo de mi papá. Mentira, tu papá te vendió a su amigo para que su amigo le salvara su empresa. Y eso pasa en la clase alta porque yo lo he visto. Bueno, normal. Lo que pasa es que el abuso está como tan normalizado. No, es un constructo social. Nosotros culturalmente lo hacemos. Mira, muchacho, el diablo. Mira, hijo de. Aquí todo el mundo es loco. Mira, loco, el diablo. Toda esa terminología son agresiones verbales constantes. Yo el otro día le decía a mi hija, que obviamente también tengo mis conflictos, le digo a veces, oye, tenemos que bajarle porque es que nos subimos, nos vamos subiendo y no nos vamos dando cuenta y terminamos generando el mismo círculo de violencia, el mismo círculo de agresión desde nuestros hogares. Nosotros no nos sabemos pedir perdón, nosotros no sabemos dialogar. Oye, aparecen otros que tienen una constante con conductas inapropiadas y creen que con pedir perdón lo resuelven todo. Uh-huh. Todo eso se va resolviendo, se va acumulando y no hay lo más importante, que es cambiar nuestra forma de manejarnos, nuestra situación. Ese caso de esa niña en los últimos 3 años no es el primero. No. Y los otros que han sido sometidos hoy están sueltos. Y el del actor, ¿cómo era que se llama? Andrés. Ajá. El que le hizo ven que para que te beba un café conmigo a una menor. A las 11 de la noche, el actor que Andrés algo, yo no me recuerdo el apellido. Sí, que nadie lo conocía. Ajá, sí. Pues se hizo famoso ahí. Ajá. ¿Ves lo que te quiero decir? Ajá. Pero no tuvo repercusiones. Castillo. Castillo no tuvo repercusiones porque ahí hubo una manipulación, hubo un delito de seducción a una menor. Sí, lo que pasa es que en ese momento, que ahora mismo todavía se está conociendo, recordemos que la ley también tiene sus tecnicismos en materia penal y nuestras leyes, que por eso se ha abogado tanto por una reforma del Código Penal, todavía tiene unas carencias producto de cómo ha evolucionado la sociedad y hay aspectos que no están tipificados y lo que no está tipificado no es delito ante la justicia, aunque sea delito social. Entonces, por eso es la gran necesidad de que nosotros actualicemos nuestras herramientas jurídicas y una de las más necesarias es el Código Penal, porque hay cosas que son acciones que dañan, pero que en el momento en que se hizo el Código no se consideraban que tan siquiera pudieran pasar, que no están tipificadas. Sí, porque entonces, era una sociedad que tenía una moral distinta y ahora tenemos una moral cambiante que no es igual que la de... Te repito, ¿Cuál moral? No, porque tenemos moral. No. Porque la mayoría de la población dominicana no tiene ningún tipo de moral. No, porque tú sabes que hay gente que todavía tiene sus valores y... Pero no seas injusta, porque no será nada más la dominicana. Yo creo que a nivel mundial. Sí, pero lo que nos concierne a nosotros es la República Dominicana. Realmente. Claro, entonces, porque venimos con influencia de fuera. Recuérdate que todo eso viene de Estados Unidos, de Europa. Pero lamentablemente en República Dominicana la mayoría de las personas no tienen moral.
O tienen una moral relativa. Lo que O una moral flexible. No, Elia, lo que Exacto. pasa es que a veces yo le digo mucho a la gente, y me pasa, yo digo, mira, la honestidad es lo que la gente más pide y lo que la gente menos valora. Ujú. Cuando yo te soy honesta y te digo, entonces ya yo no puedo lograr lo que yo quisiera lograr contigo porque tú quieres que yo te mienta. Ujú. Entonces ahí es donde se van dándole el tema de que nos deslumbra la fantasía y el que real efectivamente te está diciendo la verdad no lo quieres tener cerca porque la verdad duele. Nosotros tenemos muchos problemas en el ámbito de educación. No podemos quizás tener moral porque lo que era, nosotros no tenemos ni siquiera educación cívica. Yo te pregunto a ti, ¿qué es la ética? Yo te pregunto a ti lo que es la ética o le pregunto a ellos y ninguno vamos a tener la misma definición y eso es un problema neurálgico. Porque porque tú no está hablas de homologada. ética, pero ¿qué es la ética? Porque la ética no puede ser lo que yo creo y lo que tú creas. Tiene que haber una formación lineal de ciudadano de que lo mismo que tú defines como ética, lo define a ella, lo define yo. Ujú. Si no, es lo que Va a me haber dé la una- va a gana, haber una para no ponerle otra relatividad. palabra más grande. Sí, va a estar como la calidad. Entonces, la que es sociedad subjetiva. dominicana no tiene un perfil Ujú. del ciudadano dominicano que quiere formar. Por eso, cada vez que te lleva un ministro de educación nuevo, vamos a tirar toda la basura y vamos a hacerlo todo nuevo porque es lo que yo crea. No, no puede ser lo que yo crea. Tiene que haber ya una estructura de un plan donde el que llegue como incumbente no tenga las competencias para poderlo mutar, sino darle continuidad. Que se supone que así debería ser. Añadirle cosas a ese plan, Para si es mejorar. para mejorarlo, pero nunca desecharlo por completo. Porque se supone que eso tuvo un costo y es lo que a nosotros nos falta en casi todas las instituciones del Estado, que no hay continuidad. Por ejemplo, tú llegaste, yo voy a votar a todo el mundo, o yo voy a desechar el plan por completo sin yo ver lo que funcionaba, coger eso, ponerlo más robusto, añadirle cosas que lo enriquezcan en vez de tirarlo por la borda, porque se supone que eso costó un dinero para implementarse. Tú te estás yendo a la parte del dinero que es básica y necesaria. Lo más triste es que hay unos tiempos que no esperan. Y los tiempos de nuestros niños no esperan. Sus necesidades hoy no esperan. Porque nosotros estamos aquí hablando y aproximadamente deben haber 100, 150 niñas que están siendo abusadas ahora mismo. Y tú dirás, ¿tú exageras? No. Hay una data que se llama cifra negra en derecho que nunca la sabremos. Y están a lo mejor en su casa creyendo su familia que también están siendo abusadas. Y como tú dices, en clase alta también, clase media, clase baja. Esto es un problema de trabajar al ser humano. ¿A qué hora lo vamos a trabajar? Porque solamente queremos ver varilla, blog, cemento, lo que perciben nuestros sentidos. Y trabajar al ser humano es una curva muy alta. Porque para tú ver resultados en una persona, tú tienes que trabajarlo de 8 a 12 años. Y otra cosa, Julia, el problema también que olvidamos es que el niño, el que fue abusado, abusa. Total, pero es que yo no puedo hacer otra cosa. Nadie da lo que no tiene. Yo no te puedo dar amor si yo no he recibido amor. Entonces estamos creando una Es un sociedad círculo, enferma. es un círculo. Estamos creando una sociedad enferma porque, por círculo. ejemplo, tú mencionaste el caso de Dylan, que él fue abusado y eso es lo que él sabe hacer. Lo único que te puedo decir a ti Abusar. es que hoy estamos viendo un caso con nombres distintos, como dicen las canciones románticas. Como un déjà vu. No, es que esto tú lo viste hace 6 meses con otro nombre. Sencillo. Entonces, el problema va a seguir si no se hace un stop. Por eso me molesta tanto cuando quieren poner un caso como ejemplo. Porque no es un solo caso, es una problemática. Y si tú atacas un caso, la problemática sigue ahí. O sea, que es sigue tiempo de igual. tomar acción ya. Sigue igual. Tú puedes coger un caso para decir, este fue el último. Pero vamos a resolver todo lo que están pasando. Pero tú no puedes coger un solo caso del montón de casos que están pasando y decir, este es el único caso que hay. Porque no es así, es falso. Entonces, el Ministerio Público tiene que trabajar. No, pero ahí voy y te repito que hay que darle a ese Ministerio Público las partidas necesarias y dotarlo de las herramientas para que pueda trabajar. Pero si no tienen las herramientas también, deben de denunciar que no tienen las herramientas. ¿Para qué? Lo hacen. ¿Para qué? Yo no lo conocía eso. Yo tampoco. No lo hacen porque oye, ¿qué es lo que sucede? Yo no Mira, lo nosotros conocí. tenemos una estrella de magistrada comprometida, Olga Dina, en materia de niñez. Pero ella necesita tener un equipo robustecido y que los demás órganos puedan interactuar con ella de manera coherente. Ella es una porque si no se rompe la cadena. Recuerden que todo esto es una cadena Claro. que arranca por el que denuncia, continúa por la policía, sigue en el Ministerio Público y termina donde los jueces.
Pero la magistrada ¿de qué organismo depende? ¿Del Ministerio Público? Claro, porque ella es la Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, el Ministerio Público, la magistrada Miriam Germán, que ahora después de que pasó el tiempo del casting de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los lloros y las cosas de la Rosa de Guadalupe, pues que le preste un poco ¿A dónde de fue que atención. lloraron? Yo no vi eso. Oh, sí. Sí, ella lloró. Sí, ella lloró. Ah, sí, cuando Sí. le... hija, eso fue un amigo que le De la hasta Rosa, yo. no, yo le digo la Rosa que fue una actriz extraordinaria para ser contratada para la Rosa de Guadalupe. Pero el caso es que aproveche ahora para que esta bola de nieve no se extienda, porque todo ese mal ejemplo de inacción se va a ir haciendo más y más grande, y que le dé el presupuesto correspondiente a la magistrada Dina, porque realmente ya esto tiene que parar, porque eso da asco. Y dotarla de las herramientas de que, y como te digo, que la cadena no corte. Porque ella llega, eso es importante que cuente. Ella llega a presa, ¿no? Hace su expediente, pero después sigue en otras instancias. O sea, crear un presupuesto, un procedimiento lineal. No, y que las otras instancias estén alineadas y Claro. viéndolo como un delito como tal. ¿Por qué? Señores, yo sé que estamos ya en la parte final, pero todavía aquí hay los actores que reciben un acto de violencia de género y te dicen, eso es pleito de marido y mujer. Entonces, tú tienes que formar al actor en justicia, al que recibe. Tú tienes que formar al policía que sepa cómo se trabaja un caso así, que sepa aprender a identificar cuando la mujer tiene que mentir por la violencia, por la presión que le están haciendo, dotarlo de las herramientas, dotar a los médicos, principalmente a los médicos de emergencia. No, lo que te reciben, se me fueron Forense. los médicos forenses, que son los que te hacen el acta, que no sea nada más la visual. Tú tienes que tratar, ¿no? Y no voy a utilizar ni la palabra reformar ni transformar, sino de construir un sistema que funcione. Porque no es transformarlo ni reformarlo, es construirlo. O sea, desde cero. Construirlo, porque hay cosas, pero tú tienes las piezas, es como un Lego. Por eso tengo que construirlo. La Pero hay pieza que armarlo. Pero hay que armarlo, porque cuando se cae una pieza, se cae el proceso. Y cuando el proceso se cae, ¿qué pasa? Genera la impunidad. Y si a mí no me pasó nada, a ti no te va a pasar nada. Tira para adelante. Otra pregunta, Julia, y ya para finalizar, es el tema de Conani. Conani se supone que debe de acoger a esos menores de edad que están siendo abusados. Pero ¿qué pasa? En Conani también existe otro tipo de vulnerabilidad que a veces es tan o más peligrosa que la que esos menores están pasando en su casa. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Conani? Que en Conani están los niños que sacaron de situaciones críticas en sus casas, pero también están los delincuentes. Claro, porque no Eso está todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño abusado va a Conani, pero sigue siendo abusado por los mismos delincuenticos que metieron en Conani. Como pasó hace poco que a un niño, a un joven, lo violaron 5 compañeros de Conani. Entonces, aquí también se debe de crear un órgano, un reformatorio militar. No hable de crear más cosas. Mira. No. Pero aquí hay de todo, Noelia. Aquí hay de Claro, todo, Noelia. Aquí no falta de nada. Pero hay que dividir Conani. Conani Conani debe no ser puede intervenido. no puede ser para las dos situaciones. Debe de existir un ¿Cuál es la primera que tú dices? debe de existir un reformatorio militar para esos delincuentes menores de edad. Y entonces Conani como órgano pueda prestarle... Hay 9 en el país. Oye, ¿qué es lo que pasa? Por eso que te quiero explicar. Los hay Pero- 9. Lo que pasa es que tú tienes que ver en qué condición están. Si darle efectivamente esos delincuenticos que tú has mencionado, o ya cumplieron una condena, o si están en un proceso, o dónde están. Porque eso te pasa incluso en las cárceles de adultos. El que se roba un pollo lo meten con un violador. Entonces, en el ámbito es primero ver por qué razón están en los hogares de paso y no en el espacio que real efectivamente le corresponde. Otra cosa muy importante que está dando es el acoso entre los menores de edad, el denominado que yo digo mucho, el acoso escolar. Los menores se están acosando entre ellos mismos y los adultos lo estamos viendo como cosas de muchachos. Y ahí se dan esos espacios donde real efectivamente no siempre tendrá que ser un menor que haya estado delinquiendo, sino un menor con un tipo de trastorno o con algún tipo de trauma. Y lo refleja de esa manera, porque los adultos formamos a los niños para ser víctimas o victimarios. Entonces, aquí el punto está. Sí, pero hay que proteger a esos niños, o sea, debe de haber una
una separación Sí, pero entre uno de otros, porque tú no puedes juntar a una persona, a un niño que ha sido violentado toda su vida por sus familiares con otro que tenga un trauma y puede ejercer el mismo tipo de violencia a ese niño que se supone que tú rescataste de un círculo de violencia. Y ahí volvemos Entonces, al mismo tú tema. lo vas a llevar para donde otra gente que le va a hacer lo mismo o peor. Ahí volvemos al mismo tema de dotar de las suficientes partidas presupuestarias para tú poder contar con una mayor cantidad de espacios que te permitan segregarlos y que te permita satisfacer sus necesidades a cabalidad. Claro. Hasta el momento, yo te diría, y vuelvo y repito, porque se estigmatiza mucho por eso, luego lo que te quiero decir, si tú miras las estadísticas, porque esos casos no solo están quizás afuera, la estadística de este tipo de situaciones versus el manejo de menores que maneja el CONANI es muy baja. Tú estás mencionando un caso entre cientos y cientos de casos que se manejan en esta institución, que ha mejorado bastante sus operaciones. Ahora bien, sí estoy de acuerdo que necesita hacerse una mayor inversión para poder trabajar a los niños. Una cosa son los niños y niñas, otra cosa son los adolescentes, y dentro de cada uno de esos núcleos hay diversidad, poder atender su diversidad. Bueno, yo lo que digo es que CONANI necesita primero ser intervenido y saneado. Y como buscar personas que tengan ese amor por los niños y que tengan la conciencia de la responsabilidad que implica trabajar con menores de edad para rehabilitarlos, para sanarlos, ¿sabes? Son niños que tienen situaciones difíciles, y cuando tú tengas un personal que va a tratar a esos niños como si fueran sus hijos, yo te aseguro que con poco cuarto se resuelve. No, y que también tenemos que hablar que desde que se ponga en funcionamiento un plan, una estrategia donde los padres de esas menores que son prostituidas por esos mismos padres comiencen a ser apresados, ¿qué va a pasar con esos muchachos? No. Van para CONANI también. No, porque es el órgano llamado a su Por protección. eso mismo, entonces va a haber una sobrepoblación en CONANI. No, definitivamente hay que hacer una mayor inversión en la formación del ser humano, porque de nada nos valen indicadores altos en economía, de nada nos vale crecimiento si no tenemos al ser humano que real efectivamente, al ciudadano que va a poder, ¿no?, construir una nación bajo los estándares que anhelamos. Yo creo que como sociedad no todo está perdido, porque hay mucha gente buena aquí con muchas buenas intenciones, y creo que debemos y que tenemos las herramientas para mejorar, porque así mismo como estamos nosotras tres aquí conversando porque estamos preocupadas, eso te indica que hay una sociedad que no está del todo Yo creo que perdida. todas las personas que tienen esta misma línea, esta misma preocupación, se deben de unir. Y te voy a decir Hay algo. que unirse. Yo he visto comentarios con relación al comunicador Tolentino, y yo creo que ese señor hay que felicitarlo porque él Claro. cumplió con lo establecido en la ley 136-03, que dice que la sospecha del abuso, tan siquiera la sospecha debe ser denunciado. Y él lo denunció por la vía que tenía que denunciarlo, que era por los medios de comunicación, Sí. porque mucha gente critica. No. Es que él tiene que denunciarlo por ahí para que otros puedan ver y se replique la necesidad inherente como sociedad de denunciar el abuso infantil. No, hay que aplaudirlo y hay que hacerle un llamado a todos los que tienen un poder de hacer ejercicio de los medios de comunicación, que lo hagan como él, que denuncien estos casos para que la gente también a través de las denuncias creen conciencia, porque había gente que solo veía normal y a través de esto dice, bueno, pero esto está mal. Que O lo sea, siguen viendo normal. pero puede Sí, llegar hay un personas que momento lo siguen que viendo, eso le llegue a la psique y le cambie, porque realmente, como dice la Biblia, donde no hay ley no hay pecado. Entonces, si tú no tienes conciencia de que algo es malo, pues probablemente tú lo pases como por alto, pero ya cuando tú abres los ojos y dices, cónchole, es una menor, la están poniendo a hacer felación en público, vamos a estar cuidando a los hijos. Entonces eso hace un despertar, como hizo la película de Sonido de la Libertad, que estaba todo el mundo con miedo en un momento porque decía, cónchole, cuidado si me raptan al niño. O sea, eso crea un despertar de conciencia social, y yo creo que no todo está perdido, Noelia. No, yo tampoco. Yo O sea, tampoco. Yo lo que creo es que sí, las personas que tienen estas buenas intenciones deben de unirse porque la unión hace la fuerza, y no es lo mismo que cada una esté desperdigada por ahí, sino que si uno se une y exige unido, como que tiene más fuerza esa denuncia y esa exigencia. Se trata de niños, vamos a cuidarlos, señores. Vamos a terminar este episodio de Les Oprimida agradeciéndole a Julia, y esperamos que vuelva muchísimas veces más porque es interesantísimo conversar con ella y no nos da una hora.
y despedir este año diciéndole a los papás y a las mamás que tienen joyas preciosas en sus casas, que son esos niños que el Señor le ha entregado, le ha permitido ser mamá y papá de ellos para que los cuiden, no para que los entreguen, sino para que lo tengan ahí como esos seres indefensos que estaban en el vientre materno, que todavía siguen siendo indefensos hasta que tengan Y que es su 18. deber, y que es su deber legal. Y que si no lo cuidan y no lo protegen, va a haber repercusiones legales. Quizá se pueden escapar 2 o 3, pero si se trabaja, como mencioné anteriormente, unido, existirán repercusiones, porque ya es hora de que esos padres irresponsables que prostituyen a sus hijos, tanto hembras como varones, sean llamados por la justicia. Que se cumpla la ley. Bueno, Así señores, es. nos vemos en un próximo episodio de Les Oprimides. Bye.